historia ha habido diferentes maneras de tratar a los enfermos mentales. Anteriormente se intentaban dar explicaciones a todos aquellos fenómenos que no podían definirse por causas biológicas o físicas. En la Edad Media, por ejemplo, se consideraba que las personas que tenían comportamientos distintos o extraños eran personas poseídas por el demonio. Esto es lo que se hacía con estas personas. Esto se llama trepanación y consistía en perforarles el cráneo para sacar el supuesto demonio de su interior. Actualmente sabemos que realmente estas personas padecían de trastornos como la esquizofrenia, epilepsia, y en ese momento se desconocían. Por lo tanto, no podemos hablar de psicoterapia hasta este momento, pero sí que podemos ya ver maneras de tratar a los enfermos mentales. Será realmente en el siglo XVIII cuando se produzca un cambio, al empezar a considerarse que todo lo mental está en el cerebro. Eso supone un gran punto de inflexión en la historia de la psicoterapia, porque se empiezan a abrir nuevos caminos y nuevos abordajes a la hora de tratar a los enfermos mentales. El primero que introdujo un nuevo método fue Pinel. Pinel introdujo el tratamiento moral, es decir, creía que la clave para ayudar a los enfermos mentales era hablar con ellos. Casi al mismo tiempo aparecen Mesmer con su teoría sobre el magnetismo animal y Braid con el hipnotismo. Así entonces ya podemos pasar a hablar de Freud y su teoría psicoanalítica, fundamental no solo en la historia de la psicoterapia, sino también en la historia de la psicología. Freud creía que los trastornos mentales eran causados por traumas infantiles relacionados con el sexo o la violencia. Aunque sí que es verdad que su teoría fue bastante polémica y sus aportaciones se pudieron malinterpretar en algunos aspectos, su importancia es tan grande que no afectó solo a ámbitos de la psicología. Un claro ejemplo es Salvador Dalí. Su obra, o sus trabajos, más bien dicho, surrealistas, se basan en las teorías sobre el inconsciente y los sueños de Freud. Otro personaje muy importante en la historia de la psicoterapia es Joseph Breuer. Este hombre estuvo muy relacionado con Freud, ya que es considerado el precursor del psicoanálisis. Es sobre todo conocido porque trató un caso muy interesante, el de Berta Pappenheim, una mujer alemana conocida bajo el seudónimo de Anna O. Anna O era una mujer que acudió a Breuer porque padecía de histeria. Lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo se fue viendo que esta mujer también presentaba problemas en el lenguaje y en muchos otros aspectos, pero principalmente en el lenguaje. Un caso muy curioso es que ella era capaz de hablar idiomas que no conocía, pero curiosamente era incapaz de hablar su idioma nativo, que era el alemán. Entonces, Breuer empezó a investigar y llegó con el método catártico. Este método consistía en que la paciente, si era capaz de expresar sus emociones, sus sentimientos y la base del trauma que producía estos problemas, sería capaz de curarse. Adentrándonos en un panorama más actual, vemos que existen diferentes tipos de terapias, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o la terapia de la Gestalt. Si profundizamos en el tema, vemos que, aunque sí que es verdad que Freud es más conocido en la historia de la psicología que Breuer, las bases de la psicoterapia actual las podemos encontrar en el segundo, porque ya hablaba de la cura por la palabra y no daba tanta importancia a los aspectos relacionados con el sexo o la violencia o el poder. Finalmente, me parece curioso mencionar que existen diferentes terapias para tratar un mismo trastorno. Esto nos lleva a pensar que realmente el conocimiento nunca acaba y que un mismo problema puede solucionarse de muchas maneras distintas.